Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del senador Maroto Aranzábal, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Sí, doy por formular, señora presidenta. Lo único, señor Sánchez, ahora que le veo tan bien protegido con esa mascarilla FP2 o FP3, me permite que complete un momento la pregunta. ¿Qué le parece que el resto de españoles tengan que pagar el 21% de IVA por llevar las mascarillas que usted lleva sin ningún problema? Ya sé que usted está en su derecho de contestar solo la pregunta que formulé por escrito, pero no me dirá que verle protegido justo con la mascarilla a la que no quisieron bajarle el IVA es realmente sorprendente. Muchas gracias. Para contestar a la pregunta que consta en el orden del día, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo también me alegro mucho de verle, señor Maroto. En fin, usted me pregunta por cuáles son las medidas que va a impulsar el Gobierno para resolver los problemas de los españoles. Bienvenido a la realidad. Llevamos más de 12 meses de legislatura y, por tanto, haciendo frente a una emergencia sanitaria, económica y social y, además, impulsando la modernización que exige nuestro país. Y, hombre, yo creo que ahora que estamos ante el principio del fin de la pandemia como consecuencia de la aceleración de la vacunación, sí que creo que podemos empezar a extraer algunas conclusiones, señor Maroto, y decir que cuando todo esto pase, yo estoy convencido de que la ciudadanía va a poner a cada cual en su sitio. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Porque fíjese, han pasado ya unos cuantos meses. Es verdad que dependiendo un poco de la latitud de la representación territorial de su partido, o están a favor o están en contra del estado de alarma, de prolongarlo a partir del 9 de mayo. Pero hasta hoy, señorías, ustedes lo que han hecho ha sido votar en contra del estado de alarma, que ha sido lo que ha salvado vidas, que ha salvaguardado la salud pública de los españoles. Unos respaldábamos a los profesionales sanitarios transfiriendo más de 20.000 millones de euros, señoría, a las comunidades autónomas para hacer frente en primera línea a los servicios sanitarios, a la educación, a la dependencia, mientras ustedes, cuando gobernaban, lo que hicieron fue recortar, recortar y recortar y recortar y recortar al estado del bienestar y a la sanidad en España. Unos aprobamos el ingreso mínimo vital y otros se pusieron de perfil, o sus socios, sus gemelos de la ultraderecha, que lo que hicieron fue votar en contra. Unos lo que hicimos fue impulsar medidas que superaran el 20% del Producto Interior Bruto en ERTEs, en ICOs, en moratorias fiscales, etcétera, 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 mientras ustedes votaban en contra de esas medidas. Unos lo que hicimos fue impulsar acuerdos entre empresarios y sindicatos para prolongar esos ERTEs o para prolongar, por ejemplo, en el ámbito social, los desahucios, y ustedes se pusieron de perfil. Unos peleábamos en Europa para tener 140.000 millones de euros durante los próximos 6 años e impulsar la recuperación económica en nuestro país y también la transformación y la modernización de nuestro país durante los próximos 6 años, mientras ustedes lo que hacían era sembrar dudas, desconfianza e intentar que España no lograra ese gran acuerdo, ese gran plan Marshall. Unos estábamos, señorías, organizando el plan de vacunación junto con otros muchos grupos parlamentarios y con otros grupos gobiernos autonómicos, y ustedes lo que hacían era precisamente sembrar de difamación y de zozobra esa campaña de vacunación. Por tanto, cuando usted pregunta ¿qué medidas vamos a impulsar?, yo le digo, hablemos en presente continuo. ¿Qué medidas estamos impulsando? En 3 frentes: el sanitario, el del empleo y el de la protección social. El sanitario, el plan de vacunación, que se va a acelerar y vamos a llegar al 70% de la población vacunada en agosto. El del empleo, con el plan de recuperación que vamos a aprobar en muy breve plazo de tiempo, en el mes de abril, y vamos a enviar a la Comisión Europea. Y desde la protección, o el ámbito de la protección social, señoría, pues lo que vamos a hacer es seguir blindando y garantizando el escudo social que afortunadamente ha hecho que esta crisis, esta emergencia sanitaria, económica y social, hoy al menos tenga pues un alivio un poco mayor del que hubieran tenido si ustedes hubieran estado al mando del Gobierno de España y hubieran seguido con sus políticas austericidas. Senador Maroto Aranzábal. Bueno, la mascarilla bien. Señor Sánchez, usted ha venido hoy al Senado a hacer campaña.
usted no viene con propuestas reales sobre las consecuencias del virus, o mejor dicho, el único virus que le quita a usted realmente el sueño es el virus del poder. Por eso se le nota que ha convertido la Moncloa en una sucursal electoral y en usted mismo a candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y para colmo, siempre se despacha con el mismo argumentario repetitivo, como está haciendo ya hoy, de acusar a todos los demás de ir contra la unidad, la responsabilidad y la moderación. Justo las tres cosas que usted no practica ni por asomo. Mire, como le decía hace unos días una buena amiga suya, señor Sánchez, cree el ladrón que todos son de su condición. Ejemplos concretos. ¿De verdad es creíble pedir unidad por la mañana y por la tarde estar urdiendo un plan desde Moncloa para trazar 3 mociones de censura para desestabilizar a los mismos a los que se pide unidad? Por cierto, 3 mociones de censura que le han salido 3 tiros por la culata. Pero solo por esto usted está inhabilitado políticamente para volver a pedir unidad el poco tiempo que le quede en la presidencia del Gobierno. Segundo, la responsabilidad. Usted pide a los demás algo que sinceramente creo que desconoce. Y si no, ¿cómo se explica esto del estado de alarma los últimos 6 meses? Dígame cuándo nos mintió. ¿Cuándo? Cuando nos dijo que sin él las comunidades autónomas no tendrían cobertura jurídica para tomar las decisiones. ¿O nos miente ahora cuando dice que lo pueden hacer sin estado de alarma? ¿En qué quedamos, señor Sánchez? Miente. Otra mentira al descubierto. Miente siempre. ¿Cómo puede pedir responsabilidad a los demás alguien que miente más que habla? Sí, que miente más que habla. Usted. El problema, señor Sánchez, es que cada vez que sale en la tele, como hoy, los españoles que aún aguantan sus monólogos se echan a temblar pensando en la mentira que les va a contar ese día. Tómese un poco en serio esto de la vacuna, porque solo se le oye hablar de la pandemia y la vacuna para arremeter contra Madrid. Usted nunca va a perdonar a Ayuso que siempre haya demostrado toda aquella capacidad de actuar frente a la pandemia de la que usted carece. Y además, cada vez que intenta darle una bofetada a Ayuso en la cara de los madrileños, le acaba saliendo rana y se pega la bofetada usted mismo. Usted, en vez de atacar al virus, ataca a Ayuso. Y eso es indecente. Usted ha llegado a inventarse que los datos de los infectados en Madrid estaban manipulados. Era tan burdo el ataque falso a Ayuso que su propio responsable de pandemias, Fernando Simón, le ha desmentido dejando sus vergüenzas al aire. Pero usted tan fresco. Y esta mañana nos presentaba su plan de recuperación. Mire, ha sido escucharle a usted presentar el plan de recuperación y recordar así como de golpe a Zapatero presentando el plan E para asfaltar aceras. Pero díganme, ¿cuántas nuevas mentiras se van a descubrir con ese plan? Ya tenemos una. La señora Montero ya ha descubierto la gran mentira del señor Gabilondo y ha dejado claro que sí habrá subida de impuestos y que la subida de impuestos que ustedes encabezan llevará un hachazo fiscal en Madrid. Los españoles, señor Sánchez, contestarán a eso, pero antes lo harán los madrileños y lo harán en las urnas. Está claro que usted y su partido odian Madrid. No sé, si no, cómo se puede explicar todo lo que hacen contra los madrileños. Pero le voy a decir una cosa. Un partido que odia Madrid nunca puede gobernar Madrid, señor Sánchez. Nunca. Y la tercera pata de su discurso es el mantra de la radicalidad. Todo el mundo radical, menos usted. Bueno, le empezaré diciendo que en el Partido Popular no hay ningún miembro de ningún gobierno radical que yo sepa. En el suyo sí, el suyo rezuma radicalidad. Y no me voy a referir a la vergüenza
de ver un gobierno que tiene dentro a quienes justifican la violencia callejera para acallar la opinión política del que no le gusta, ni me voy a referir a la vergüenza de tener un gobierno donde se hace público un informe internacional en el que se señala a España como un país en el que se ataca a los medios de comunicación desde el mismo gobierno. No, le voy a hablar de Marlaska, que lo tiene ahí, y le voy a pedir aquí y ahora que lo cese hoy mismo en nombre de la dignidad y en nombre de la decencia, por todo lo que sabemos de su actuación y por haber firmado más de 92 beneficios en contra de los propios informes de la cárcel, informes que ni siquiera han asumido sus crímenes y sin siquiera pedir perdón. O cesa a Marlaska o el Ministerio del Interior sufrirá la misma degradación que el CIS o que Radio y Televisión Española. A ver si lo entiende, o al menos solo entienda esto, señor Sánchez. O Marlaska o la dignidad. ¿Lo entiende? O Marlaska o la dignidad. Muchas gracias. Gracias, señorías. Señor presidente del Gobierno. Y muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, yo pensaba que la pregunta era qué medidas tiene previsto impulsar el presidente del Gobierno para resolver los problemas de los españoles. Hemos acabado hablando, no sé, de Madrid y luego me dice a mí que hago electoralismo y que hago campaña electoral en el Senado. Una cosa. De todas formas, señor Maroto, usted que es un insigne y un ilustre senador de un pequeño pueblo de Castilla y León, lo que no entiendo es que hasta incluso usted caiga en la contradicción, es ese fervor, ese amor que tiene usted a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que caiga en la contradicción de defender su política fiscal, que precisamente a quien está dañando es a territorios como el que usted representa en este Senado, con el reto demográfico y la despoblación. A ver, que me entere, señor Maroto. ¿Ustedes están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo o no? ¿Están ustedes o no a favor del estado de alarma? Porque, claro, la sensación que tengo es que si el Gobierno propone prolongar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, ustedes chillan. Y si no lo proponemos, también ustedes chillan. Con el plan de vacunación ocurre otro tanto de lo mismo y con el plan de recuperación ocurre otro tanto de lo mismo, señoría. Si ustedes cuando estábamos negociando en Bruselas el plan de recuperación estaban por el otro lado hablando con las instituciones comunitarias y con la Comisión Europea precisamente para decir que España no merecía esos recursos económicos. Y ahora los tenemos. Y ahora los tenemos. Hombre, sea un poco más original. Que sí, que Sánchez es igual que Zapatero y que sean ustedes un poco más originales. Sofistifíquense, actualícense, hagan una oposición un poquito más rigurosa, hasta incluso un poco más innovadora. Porque este plan va a suponer la reconversión, la modernización de nuestro país. Y el grave error que ha cometido su partido, señoría, es situarse enfrente, en lugar de al lado del Gobierno de España, de al lado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y de los agentes sociales. Ustedes otra vez se han puesto enfrente y eso no le quepa duda. Anóteselo, señoría. Hoy estamos en 2021, cuando sean las elecciones en 2023. Recordará, lo pagarán en las urnas haber estado enfrente y siendo tan desleal del Gobierno de España en un momento tan crítico como el que estamos ahora mismo. Silencio, por favor, sí, señorías. señorías. Sí, en fin, sí, ya les veo por dónde van. En todo caso, les diré una cosa. Ni vacunación, ni el plan de recuperación, ni el estado de alarma. Y en protección social, ¿sabe lo que pasa, señoría? Me recuerdan ustedes a alguien. En protección social, ¿ustedes qué han propuesto a lo largo de estos meses? ¿Escuchan? Es el silencio. Nada de nada. Gracias, señor presidente del Gobierno.